¿Ya se fue? Muchas Ahí gracias. está. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración. Nos ponemos de pie. Bueno, yo me pongo así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Así sea. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy me dijeron no iba a poder estar 3 personas. Espero los demás se conecten y ojalá que así como Delfino prendan también sus cámaras. Así los muchachos están aquí. Los ven, los vemos y podemos compartir un poco más, ¿no? Bueno, pues la semana pasada estábamos hablando del don de lenguas en la clase de dones y carismas del Espíritu Santo. Y me gustaría saber qué es el antepasado, sí, porque no hubo clases por el clima. Entonces, pero lo digo por los del YouTube. La pasada. Sí. Entonces, estamos hablando del don de lenguas. ¿Qué recuerdan del don de lenguas? O qué les llamó la atención. Del Papa que es don de lenguas como él que es genoglosia, creo la que él tenía, pero hay otra que es glosolalia. Glosolalia. Las que pues se le dan, o sea, él no le estudió, él así es un don que Dios le dio. Qué bonito va. Y ahí hace hincapié donde estaba buscando la información para hacer la clase hace años. Me acuerdo que decía que el Papa no estudió, no se puso a estudiar idiomas. Por eso ahí especifica que no era políglota, sino era por gracia del Espíritu Santo. Era Juan Pablo II, sí, ¿verdad? San Juan Pablo II. Y yo siempre oí que decían que era políglota. Pues porque habla idiomas, pero yo miré en esa investigación que hice que el Papa no era de los que se pone a estudiar otros idiomas, sino lo agarraban. Nada más practicaba y se le salía a platicar con sus Tal vez en su momento cuando era joven y ella pues estudió algunos idiomas, no, yo no lo sé, pero ya en el trabajo que él hacía, no, dice que no. No ocupaba. No, porque el Espíritu Santo lo asistía y era hermosísimo eso. Muy bien, ¿qué más les llamó la atención? Lo de Mahón. Es una alabanza a Dios. Es una alabanza a Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es amor de Dios. Es amor de Dios. Y al final de la clase, yo recuerdo que les hablé de 2 términos, del don de lenguas en canto y el don de lenguas de intercesión. ¿Sí recuerdan qué fue eso? ¿Qué es? El don de lenguas en canto. Era como la que dijo como alabar. Pues era la glosolalia, ¿no? Devocional. No, también es devocional, don de cantos devocional, don de lenguas devocional. Pero el de cantos, ¿qué es? ¿Qué es el don de lenguas en canto? La glosolalia. Sí, pero ¿qué más? Hola, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan que se dijo? ¿Qué más? Paso. Porque habíamos hablado de que eso es algo que es espontáneo, ¿no? No se practica. ¿Cómo se va a practicar si es un don? O sea, no se puede practicar. Ese en el momento sale, ¿no? Pero sale en canto. Por ejemplo, yo no lo tengo eso. Yo no.
¿Qué no tiene? Hablo de los dones, dones de canto, el don de lenguas en canto. Yo no lo tengo, tampoco lo he como, así como que practicado, así como, no, pero es un don, o sea, el que tú tengas el don de lenguas, lo practiques y todo, no significa que también lo vas a poder cantar, no, es un don que uno tiene. Entonces, ¿y cuál es la diferencia de esto? Que cuando hay don de lenguas, sale la voz infinita, sale todo. ¿Por qué? Porque utiliza tu voz, el Espíritu Santo utiliza tu voz para expresar el mensaje del Señor, pero lo hace de esa forma, pues en don de lenguas. Glosolalia. Es glosolalia, claro que es glosolalia, pero lo que te quiero decir es que lo hace con tu voz y tú no sabes qué es lo que cantas, pero lo que sí diferencias tú o alcanzas a notar es que es ese canto que no tiene, que tiene una voz suave, hermosa, y tú no la puedes criticar, ni tampoco la puedes decir, oye, esta está arriba de los tonos, está abajo de los tonos, eso no se critica, porque va así, parejita, parejita. Por ejemplo, cuando uno está haciendo don de lenguas, cuando estás orando en don de lenguas, tú puedes orar plano, pero también puedes hacer unas ciertas bajadas y subidas, ¿sí? Eso lo puedes hacer tú, y aún así sigue el don de lenguas. Cuando tú agarras aire, te paras, sigues hablando y lo sigues haciendo en don de lenguas. Lo sigues, no te paras, no vas a decir, espérame, déjame concentrarme. Sí, no, es algo espontáneo. Es algo que te sale en ese momento, tú te das cuenta. Y las primeras veces que a las personas les pasa, como que se asustan porque salen de lo que ellos ya están acostumbrados. Tomas aire y ya empiezas a hablar, y otra vez, y empiezas a hablar, y luego miras acá lo que vas a decir, y lo dices, lo que toca tu corazón lo dices, y cuando es lenguas, tú sometes todo tu ser, eso se llama humildad, y el Espíritu Santo habla lo que tiene que hablar, y lo hace. Entonces, cuando vienes a tomar aire, sigues haciéndolo. Y lo puedes hacer también, por ejemplo, si han oído los cantos salmodiados, ¿no? También lo puedes hacer, sí. Pero cantar en salmo, en lenguas es un don. Es un don. Es un don. Bueno, yo les decía que eran dos tipos al final, de oraciones en lenguas, que era el canto, que mucha gente lo tiene, yo lo he escuchado, y otro que es el canto, es de oración en lenguas de intercesión. Y es ahí donde a nosotros nos dicen muchas veces los sacerdotes, porque cuando vas y les preguntas al sacerdote qué es el don de lenguas o quién tienen el don de lenguas, yo he escuchado que me han dicho, es que el don de lenguas es para la gente que no sabe orar. Y eso dice el libro. Sí, es para gente que no sabe orar, que no sabe pedir. En su mayoría eso es. En su mayoría eso es. ¿Por qué digo eso? Porque el Espíritu sabe lo que se necesita y ora. Y tú no sabes lo que esa persona necesita. Entonces, cuando tú llegas con una persona y tú tienes esos deseos de orar en lenguas, tú lo haces y el Espíritu Santo sabe lo que está pidiendo para esa persona o para esas personas. Tú no sabes. El Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces muchos dicen, es que son para los que no saben orar. Sí, pero porque no sabemos también cómo pedirlo, porque no sabemos qué es lo que tienen. Y el Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso también sabemos cuando hay oración de intercesión, no tanto se les pregunta cuál es el problema. Si tú quieres, le preguntas en qué te podemos ayudar. Por ejemplo, lo que yo hago al principio de las horas santas, por eso es importante llegar temprano, es que en las horas santas yo dejo un tiempo para que las personas se calmen y empiezan a ver por qué razón ellos vienen a la hora santa, qué es lo que le quieren pedir a Dios en el momento de la hora santa, ¿no? Entonces, de ahí depende mucho, porque ya con tus intenciones se hace la oración y ya viene la oración en lenguas y viene todo lo demás, y todo va de acuerdo a lo que tú pediste.
Y hay gente que llega tarde, llega y se incorpora y empieza a decir lo que necesita y está bien, está bien. Pero como ya lo hacemos en un formato desde un principio, entonces toda la hora santa viene a las intenciones que tú estás pidiendo, que tú pediste al inicio. Por eso también es importante llegar temprano, ¿verdad? Pero para que veamos esa diferencia. El Espíritu Santo sabe lo que se necesita, nosotros no. Pero el Espíritu Santo sí que lo sabe. Antonio. Muy bien. Sí, dime. A mí no me quedó claro, la vez pasada tú dijiste que uno tenía que practicar. ¿Qué? El don de lenguas. O sea, ¿cómo vas a practicar el don? Usándolo. Eso se llama practicar. Usándolo. A eso me refiero yo. No practicar, ahora me voy a poner a las 5, a las 6 voy a practicar, y otras a las 6, 7 practicar, a esta vez lo hice mal, lo voy a hacer mejor. No, eso no me refiero yo. Practicar significa usarlo, ponerlo en práctica, úsalo, úsalo, y úsalo seguido, úsalo seguido. Miren, es bien fácil caer en pecado. Es facilísimo, es lo más fácil, creo yo. Cuando tú estás en oración, no necesariamente oración en lenguas, entonces tu espíritu se hace más fuerte y tienes esa fuerza de voluntad para decir no o sí, o darte cuenta de lo que estás diciendo. Cuando llegan tentaciones fuertes de cualquier tipo de tentación, cualquiera, si tú estás en oración, tienes esa fuerza de voluntad para decir no o sí. Y cuando no se puede, ora en lenguas. Te ayuda, te ayuda. Pues el que lo tiene, ¿no? Pues el que no lo tiene, ¿cómo? Pero el que no lo tiene, ¿cómo va a decir? No. ¿Por qué? Yo eso pensaba. Mira, por ejemplo, porque fue lo que tú sí, preguntaste. la primera vez que tuvimos la clase, yo les hablaba dónde se reza el don de lenguas. Bueno, pues yo les hablaba que era en las iglesias, en los grupos de oración, en las horas santas, en los lugares propicios se reza el don de lenguas, ¿sí? Se ora. Cuando tú escuchas a alguien, fíjate, por eso les digo que el espíritu está pronto, pero el cuerpo no. Esa palabra la van a estar escuchando en la vida espiritual de las personas o en la formación espiritual. El espíritu siempre está presto, así reacciona. Hagan de cuenta que tienen aquí no sé, un papel, le ponen gasolina, prenden un cerillo, se lo ponen y va a encender así, porque es gasolina. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Para hacerles saber que el Espíritu Santo está así presto, pero la carne no, porque es débil. Entonces, ahí está el punto, por eso necesitamos orar. Ahora, cuando estás así y escuchas estás en el momento de oración, escuchas a alguien orar, y si está en tu corazón y le has pedido al Señor el don de lenguas, ¿qué puedes hacer? Pon atención. Yo cuando escucho un don de lenguas me emociono. El Espíritu Santo, lo siento que me emociona y luego lo quiero hacerlo también yo. Eso se pega, se pega. No sé si es correcto decir que es contagioso, no, porque tal vez no, ¿verdad? Pero se pega. Tú te vas a dar cuenta cuando tengas esas ganas y hazlo, y vas a decir, es que tengo pena, tengo vergüenza, no, tú hazlo, porque las ganas te las da el Espíritu Santo, no vienen de ti, bueno, sí vienen de ti, pero el inicio, eso te lo da el Espíritu Santo, y luego tú con tu voluntad, aceptas y lo haces. Y así ha pasado que dice la gente, es que me da pena, no, es que hay mucha gente y me va a escuchar. Fíjate, yo después de las apariciones en el 97, yo miré un sol danzante, lo miré, la Virgen dijo que iba a haber un sol danzante, que se iba a aparecer un sol danzante, y yo miré el sol que se movía, así, y yo le decía a mi prima, mira, el sol se está moviendo, no, allá está el sol, se está moviendo, mira, tú estás loco, allá está el sol, se está moviendo, yo miraba el sol que se movía, y había dicho la Virgen, un mes antes, a los que fueran iba a haber el sol danzante, era el Espíritu Santo. Entonces, después de ahí pasaron muchas cosas, me regresé a México y fui a un retiro de renovación carismática en el Espíritu Santo y escuché y mi espíritu, ¡pum!
Y yo empecé también, empecé. Y me acuerdo que no era así como lo hago ahorita, era un poquito diferente, pero lo empecé a hacer y me sentía en armonía con el Espíritu. Por eso les digo, si ustedes tienen esos deseos de hacerlo, háganlo, háganlo, háganlo. Pero ahí se practica el discernimiento de espíritus, es donde uno se da cuenta si es de Dios o no es de Dios. Ustedes háganlo, ¿por qué? Porque lo sienten, lo sienten. Y pídanle al Señor, Señor, si es tu voluntad, permíteme tener el don de lenguas. Quiero alabarte como se alaba, quiero poder pedir por los demás hermanos. Y listo, ¿no? Y te puede ayudar de muchas maneras. El día de ayer fuimos San Isabel y yo, no voy a decir nombres, pero con una muchacha que tiene su hijo, que tiene muchos problemas con, bueno. Entonces, yo quise ir allá, pedí permiso, me dieron la autoridad, sacerdote, fuimos a esa casa, pero antes de ir allá, el domingo aquí, yo estando en oración, aquí en la misa el domingo, se me vino a la mente, yo sentí que el Señor me habló al corazón, y lo vi, lo vi en mi corazón y en mi mente. Prepárate, ora, discernimiento de espíritus, porque yo venía preguntando al Señor, ¿cómo le hago con esa persona? Porque el exorcista no nos ha dado una contestación, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le hago? Luego va a haber una entrevista que me van a hacer el miércoles, ¿cómo le voy a hacer? Para saber más, y ora, prepárate y discernimiento de espíritus. 3 palabras se me vinieron. Y luego se me prendió el foco, fui a esperar a que se terminara la misa, fui con Padre Josh, media oportunidad, porque fuera con Isabel, fuimos con Isabel, bueno, para hacérselas corto, la idea era hacer discernimiento de espíritu, porque no podía hacer oración, no tenía la autoridad de arriba para que yo fuera a hacer oración, me lo dejaron claro, quedó claro, me preparé, nos preparamos, pues y yo, hicimos oración, nos protegimos, fuimos para allá, porque yo quería saber si era entonces, si era algo que le hicieron o era algo que estaba en la casa. Y como no pude hacer oración, pues no me pude dar cuenta, pero el Señor me contestó de esa manera. Yo sentí en mi corazón que me habló, ahora prepárate, discernimiento de espíritus. Entonces, como gracias a Dios he tenido la clase de discernimiento de espíritus y le he dado, entonces me ayudó. Llegué allá y fui, y llegué a la habitación y todo tranquilo. Ya me había contado a la señora que habían limpiado, ya olía diferente y todo. Pero bueno, todo parecía normal, pero cuando me senté, el muchacho pues llegó, ¿no? Pero cuando me senté, yo empecé a sentir la cabeza presionada. Sentía la presión alta o baja. Sentía presión. Y yo me quedé pensando, y me senté, estaba en el sillón, y me quedé pensando, ¿por qué tengo presión? Si comí bien, estoy tomando agua, dormí, ¿por qué? Y luego me quedé en mi mente y me hice oración a mí mismo, en lenguas en mi mente, porque lo podemos hacer. Y me calmé. Y después que pasó eso, otra vez la presión. Y me di cuenta que era porque en esa casa hay algo, ¿no? Así lo sentí en mi corazón. No tardé mucho en que le dije, vámonos, porque ya no me sentía bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues es que es discernimiento de espíritus, ¿no? El don de lenguas lo puedes usar y el Señor te puede ayudar a muchas cosas. Tú no sabes tal vez qué es lo que vas a pedir, pero el Espíritu sí sabe. El Espíritu sí sabe. Entonces, el don de lengua se aplica para intercesión y hay que tener discernimiento de espíritus para saber si eso no es, qué hay o qué no hay por ahí. Tengo varios ejemplos de esos duros en donde me di cuenta, porque cuando me pasó ese sentir en mi corazón, me di cuenta que me acordé de otro caso que fui, pero en esa casa sí está, ahí sí sentí la presencia del demonio muy fea, horrible, diría yo, horrible, pero bueno, entonces me acordé de eso y dije yo, eso es discernimiento de espíritus. Mi espíritu que está presto me avisa, o sea, mi ángel de la guarda, pues en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer ahora el don de lenguas? El don de lenguas lo unimos también con el don de interpretación, que es el tema que vamos a ver ahora, porque hablamos y hablamos en lenguas, pero como dice San Pablo en su carta a los Corintios, o sea, está bien que tengan los dones, pero es mejor que tengan el don de la profecía. Y ya más adelante menciona que
si al que reza en lenguas, que necesita tener quien lo interprete para que el pueblo lo entienda. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que a qué se refiere con eso de interpretación. Miren, vamos a hablar entonces del don de lenguas, para que pongan ahí don de lenguas, porque me entretuve un poquito. Interpretación de lenguas, don de interpretación de lenguas. Yo les mencionaba en la clase pasada de que los dones se tienen que ejercer, pero todos se ejercen por amor. Si tú no tienes amor, pues entonces el don como que no. Y fíjense qué cosa, muchachos. Yo venía preguntándole al Señor acerca de ese caso, cómo hacerle, porque como está un poco difícil, estaba difícil la situación, no están bautizados, está muy difícil la situación por ese hecho. Entonces, caí en pecado esa semana y ese pecado, pues, como que me puso en stand-by, algo así, ¿no? Entonces, me fui a confesar el sábado y el domingo que me pasa esto. O sea, una contestación. Y me di cuenta que estando en pecado, pues era difícil, ¿no? Recibir ese mensaje del Señor, ¿no? Me di cuenta que es importante estar en oración. Por eso, como te dije una vez, ¿no, Claudia? Cuando sentí en mi corazón de la hora santa, prepárate porque va a crecer. Entonces, eso es preparar, si no nada más yo, también tú, también Mónica, todos los demás. Entonces decíamos que todo el que tenga el don, los dones, tienen que ejercerlos por amor. La base fundamental de todos los carismas, ¿cuál es? El amor. Dice San Pablo, si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor soporta todo. El amor es bien importante en todo lo que hagamos. Si oro en lenguas, interpreto en lenguas, si predico, todo debe ser movido por el amor. Y aún así dice San Pablo, y anhelen sobre todo el hablar de parte de Dios. ¿Saben qué es el hablar de parte de Dios? Pues los profetas, ellos hablan de parte de Dios. Es la profecía. Y todos los que estamos aquí en la enseñanza de la teología, como en esta clase que estamos dando, estamos ejerciendo la profecía. Yo soy profeta, ustedes son profetas por el bautismo y estoy ejerciendo la profecía. Estoy hablando de parte de Dios, estoy hablándoles de la palabra de nuestro Señor, de la teología. Con los catequistas eso son es, profetas. eso es, para que nos quede más claro. Bueno, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Alguien que me la lea, por favor. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 3. Versículo 3. Alguien que me la busque, por favor, y la lea. Por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Les exhorta y los conforta. Muy bien. Buscad, dice la caridad, ¿no? Pero aspirar, ¿no es ese el que dice ahí? Buscad la caridad, pero aspirar también a los dones espirituales, dice San Pablo. Especialmente, ¿a cuál? A la profecía. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Es Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Sí me la leyó bien, Dolores? Sí, Primera 14, 3. Muy bien, ¿me lo vuelvo a repetir? Dice, por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Les exhorta y los conforta. Eso es lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, podemos aspirar a todos los dones. Sí, pídale al Señor. Ay, es que no me creo humilde, hermano. Bueno, es otra cosa. Más adelantito ahí está lo que dice usted, dice que... A ver, dile, síguele. Me gustaría que todos habléis en lenguas, pero prefiero que profeticen. Me gustaría, dice San Pablo, que todos hablen en lenguas, pero mejor me gustaría que profeticen. Fíjese. O sea, hablar de parte de Dios. O sea, evangelizar a los demás. No nada más significa dar profecías, ¿no? Hablar de parte de Dios. ¿Qué dice la tuya? El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza. Habla un poco más fuerte para que te escuchen allá. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, sí, aliento y consuelo.
El que habla en lengua se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Muy bien. El profeta edifica a la iglesia. Creo que vamos a estarlo mencionando, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, todos ellos edifican, ¿se acuerdan? Unen, ¿qué más? Vivifican la iglesia, dinamizan la iglesia. Entonces estamos hablando de el don de interpretación de lenguas. ¿Han escuchado a alguien que se ponga a interpretar las lenguas? ¿Sí? Miren, hay una página que está en el Facebook que se llama Hechos de los Pastorlobos. Se oye feo, es cristiana. Se ponen a criticar los pastores y los católicos de todos que hacen de todo. Pero bueno, ahí hay un video en donde las personas, donde hay un muchacho que parece que es profeta, según ahí dice, con una señora que está interpretando, así, interpretando. El don de lenguas, el don de lenguas no se interpreta. El don de lenguas no se interpreta, ¿eh? El don de lenguas no se interpreta. Y entonces este muchacho está hablando y el otro está traduciendo. Perdón, no se dice interpretar, se dice traducir. El don de lenguas no se traduce, perdón. Esa es la palabra. O sea, no se traduce como es. Porque cuando hablas el inglés, hay quien traduce al español, al otro idioma, eso se llama traducir. No se llama interpretar. Bueno, interpretar, pero lo traduce, ¿no? Y esta persona así como que lo estaba traduciendo, así, es acá. Y eso no es interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas, fíjense muchachos. En una ocasión estaban allá en un auditorio muy grande en Monterrey, México. Habían miles de personas, miles y miles y miles de personas. Entonces, uno de ellos con el don de lenguas, con el don de la profecía, profetizó. O sea, el Señor habló a su corazón, porque es un término que debemos de usar. El Señor habla al corazón. No es que el Señor me dijo, porque a nosotros nos dice como los profetas que vienen en la Biblia. No, el Señor habló a mi corazón. Y tuve un sentir, se dice. Yo tuve un sentir. Yo sentí que el Señor me habló. Eso es diferente. Al Señor me dijo esto. Eso no se dice. Los católicos no decimos, el Señor me dijo esto cuando vamos a interpretar. No. Tengo un sentir. Y el Señor, yo sentí que el Señor me dijo esto a mi corazón. Así se dice. Tengo un sentir. No se dice, el Señor dijo esto. O el Señor dice, no lo hagas. O el Señor dice, no vayas a tal lugar. No, eso no sé. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Se dice, tengo un sentir en mi corazón. Entonces, este hombre que venía allá profetizó de un mensaje. Había quien tenía el don de interpretación de lenguas. Había uno en la entrada, había uno en medio, había uno al final. Y estaba grande el lugar, grandísimo el lugar. Entonces, esta persona estaba orando en lenguas y los que interpretan estaban escuchando. Y el mensaje que dio, porque al final se da la interpretación del mensaje de lo que es. No es así al punto, no es así exactamente lo que es, ¿no? Sino ellos interpretan. Y al final de ese mensaje, la primera persona que estaba enfrente dijo lo mismo que la persona que estaba en medio y que la persona que estaba hasta el final. Los tres interpretaron lo mismo. Lo mismo. Y hay otra cosa, cuando que tú reconoces que es de Dios, porque no se les olvida el mensaje que van a dar. No se les olvida el mensaje. Cuando están las apariciones de Medugori, allá en Medugori, la Virgen de la Paz, en Medugori, y da el mensaje cada mes, o cada 23 del mes, o cada, creo que 13 del mes también, a las videntes, o a los videntes. Inmediatamente después de 3 minutos que termina la aparición, ellos
buscan un papel y un lápiz para escribir el mensaje que se dio de lo divino que viene de la Virgen María. Y empiezan a escribir. Y le han preguntado a los videntes si no tienen temor de que se les olvide el mensaje. Ellos dicen no, porque todo viene en el momento. Ahora, que te digan que se acuerden del mensaje de hace como 20 años, pues es otra cosa, no, ahí es otra cosa. Pero el mensaje que quiere dar Dios se da con seguridad. Se da. Todos se acuerdan de ese mensaje. Se dan con seguridad. Por eso así también le pasó el que estaba interpretando en lenguas al inicio, en medio, al final, que dijeron lo mismo. Dijeron lo mismo. No hubo menos, no hubo más. No hubo más. Y eso es muy bonito. Ahora, la interpretación de lenguas no nada más se da así de esa manera hablando, ¿no? Se da de otras maneras que ahorita les voy a hablar. Ahorita les voy a hablar. Bueno, vamos a escribir, muchachos. Decíamos entonces, el que dice San Pablo que el que profetiza habla a los hombres, póngale ahí, el que profetiza habla a los hombres, el que profetiza habla a los hombres para su edificación. Si no te edifica la palabra que te están dando, muchachos, no viene de Dios. No viene de Dios. Pongan atención a eso, ¿sí? La interpretación te va a edificar, no te va a asustar. El mundo se va a acabar. Uy. No. Te va a edificar. Te tiene que edificar. Te tiene que exhortar. Te va a edificar, te va a exhortar y te va a dar consolación. Así que imagínense, le están haciendo oración a la persona, ¡ay, me voy a morir! No. Fíjate, o sea, no te está edificando, no te está exhortando, no te está consolando. Cuando hacen una oración por una persona y el Señor le habla a su corazón, esa persona se queda en paz, tiene tranquilidad, siente que se le disiparon los problemas, para que pongamos mucha atención en eso, ¿no? Yo vi una vez a una señora en una asamblea en México, pero ella misma hablaba en lenguas y ella misma traducía, o sea, hablaba tantito en lenguas y luego como que... No, sí se traduce. Bueno, interpretaba y luego hablaba en lenguas y luego interpretaba. Pero era como un mensaje como de la Virgen. Bueno, no sé, no me ha tocado que ella misma interprete. Así no sé, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿por qué decimos del profetizar? Porque el que profetiza, fíjense, póngalo ahí, el que profetiza supera al que habla en lenguas. Órale. Al que habla en lenguas. El que profetiza supera al que habla en lenguas. ¿Cómo la ven, muchachos? Y luego dice San Pablo, a no ser que también interprete, para que la asamblea reciba edificación, para que la asamblea reciba edificación. Ahí está. Fíjese lo que dice San Pablo, San Pablo. Por eso él menciona al inicio de esta lectura. Dice, buscar la caridad, pero aspirar también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Fíjese. A la profecía. Esto que estamos haciendo,
Esto que estoy haciendo yo con ustedes, estoy ejerciendo el don de la profecía. Fíjense. Qué hermoso. Bueno, apunten por favor, interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Voy a borrar. Oh, va a ser más. Ni me he fijado si alguien quiere entrar al chat ni nada. Bueno, interpretación de lenguas. Vamos a ver qué es. Recuerden, es interpretación. No se dice traducir. ¿Ok? No se dice traducir. Consiste en comunicar. Consiste en comunicar a la asamblea o grupo, a la asamblea o grupo o comunidad, o comunidad, el significado, el significado de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho, coma. Es decir, una persona se siente impulsada a orar, óiganlo bien, se siente, ¿qué? Impulsar lo que le estoy diciendo, siente las ganas, el espíritu se prende, se siente impulsada a orar, coma, o cantar en lenguas, y esa misma persona u otra recibe del Espíritu Santo, recibe del Espíritu Santo el significado de lo que se dijo. El significado de lo que se dijo. Y muy importante, y lo voy a poner en mayúscula, y para esto debe hacer silencio. Debe hacer silencio. ¿Sí? ¿Para qué, muchachos? Pues para que todos escuchen. Para eso. Para que todos escuchen. Para que todos escuchen. Fíjense qué hermoso todo esto, muchachos. Se tiene que producir un silencio. Se debe entregar el mensaje para que todos escuchen. De lo contrario, se volvería un desorden. Todos necesitamos escuchar. Por eso los coordinadores que asisten en esos grupos deben de tener una logística. El mensaje se tiene que dar. Todos tienen que captar ese mensaje que se dio ahí. Pero también más adelante voy a hablar de que ese mismo grupo, o cuando se haga un grupo grande, necesitan tener coordinadores, necesitan tener un grupo de discernimiento, que conozcan discernimiento de espíritus. Porque cuando hay un mensaje que viene, y eso lo vamos a ver en la profecía, en el siguiente don, es importante que se haga discernimiento de espíritus en un pequeño grupo
que examine el mensaje y vean si es el mensaje viene de Dios. Eso tiene que haber un grupo que analice, que vea ese mensaje. Pero bueno, en el caso de la interpretación, se da el mensaje. Cuando hay un sacerdote, se le notifica, padre, tengo, lo puedo interpretar. Y el Señor, pues, lo hace, ¿no? Lo pide, ¿no? Entonces, bueno, para que vayamos viendo esos puntos. Entonces, los coordinadores deben de asistir para que esto se logre. En esos momentos, el Espíritu Santo puede dar los dones de inspiración a cualquiera que los pida. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Ahí les di una lista. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dones de inspiración? ¿Cuáles son los dones de inspiración? El don de lengua, el don de interpretación y el don de profecía. Perfecto. Perfecto. Entonces, en esos momentos, el Espíritu Santo te puede dar esos dones de inspiración, si tú se los pides, cuando se están interpretando. Fíjense. Miren, es importante que todos nosotros hagamos silencio para que el Espíritu hable, para que te dé la palabra. Aquí estamos hablando de silencio. Cuando uno interpreta, se tiene que guardar un silencio. Tiene que haber un silencio. Y vamos a hablar de silencio. Por ejemplo, ¿qué tal, Aldo? Por ejemplo, cuando vamos a la Santa Misa, vamos a la Eucaristía, independientemente si comulgas o no comulgas en la Eucaristía, en la misa, tú tienes que guardar silencio. Sí, llegas, recibes el sacramento, el cuerpo y la sangre de Cristo, lo recibes y te vas en silencio a tu lugar, cierras tus ojos y meditas en Cristo Jesús en ti. Hay quienes también, aparte, como yo, hago la oración alma de Cristo o ánima de Cristo, se llama, creo. Entonces, después haces meditación porque está Cristo en ti mientras lo estás comiendo, se está disolviendo. Es importante, ¿por qué? Porque tú tienes que meditar la palabra, que es el palabra viva, palabra, la hecha carne que está en nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos hacer silencio. El coro en misa tiene que hacer silencio también. Necesitamos hacer silencio, todos, porque necesitamos meditarlo. Hay lugares en que sí, cuando comulgan, los del coro guardan silencio por unos segundos y ya empiezan a cantar. Pero es importante guardar silencio, mantener silencio. También, por ejemplo, cuando estamos en la hora santa, dejamos momentos de silencio. No nada más es puro hablar y hablar y hablar. Es importante dejar que el Espíritu Santo hable, que Dios toque en ti. Por eso cuando empezamos, guardamos silencio, estamos meditando. Cuando hacemos la oración, estamos haciendo oración, hay momentos de silencio. Cuando damos gracias a Dios, estamos todos en silencio. Ya después alguien empieza a dar gracias a Dios. O sea, hay momentos, esos momentos se aprovechan. Tienes que tener silencios para que el Espíritu Santo te hable. O sea, Dios te habla en esos momentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ahí en el Zoom. ¿Me puedes repetir los dones de inspiración? Claudia, ¿se los puede repetir? Don de lenguas, Don de lengua, don de interpretación. no viniste. No, seguro me levanté al baño, me imagino. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? 4:14. Profecías y... En el Zoom, muchachos, ¿todo bien? Don de lenguas. ¿Todo bien? Nomás tres. Bueno, están todos mute, están todos en silencio. Bueno, entonces recordemos, muchachos, silencios pueden ser cortos o pueden ser prolongados los silencios, de acuerdo como florezca la profecía y la interpretación de lenguas, ¿sí? Entonces, interpretación de lenguas o profecía, uno debe de guardar silencio. También recuerden que la persona que tiene el don de interpretar lenguas
y comunica el mensaje, surge el mismo efecto de una profecía. ¿Sí lo entendemos? Aquella persona que interpreta en lenguas y comunica el mensaje, fíjense, surge el mismo efecto cuando alguien da una profecía. ¿Cuáles son esos efectos cuando da una profecía? O sea, cuando alguien va a interpretar, y lo voy a poner en color azul para que se distinga, cuando alguien va a interpretar, ¿sí? O va a dar una profecía, tiene que comunicar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que contiene el mismo efecto, perdón, ¿cuál es ese efecto? El efecto, voy a poner aquí, efecto de interpretar y o dar profecía. ¿Cuál es ese efecto? Y lo hemos dicho cada rato, ¿eh? Seguridad, paz, seguridad. Edifica. Ay, me faltó. Significa, dinamiza, dignifica. Exhorta. No sé si exhorta lleva H. No. Sí. ¿Sí? Exhorta, ¿sí? Exhorta y consuela. Así que muchachos, es el efecto que ustedes van a encontrar. Pónganse a pensar. Disciernan, muchachos. ¿Cómo se llama? A ver, tal vez José sepa el nombre. ¿Cómo se llama cuando estás en la construcción y tienes cemento, tienes piedras con cemento, quieres separar la piedra y lo meten a una cosa que tiene como una tela? No sé si han visto ustedes. Le echan la tierra. Un cernidor. Se llama cernidor. Bueno, pues esto nos va a ayudar a cernir, no, discernir. Que se llama cernir, ¿no? Nosotros ya Sí. hay que cernir la arena. Bueno, nos va a ayudar a discernir si es o no una interpretación de Dios o una profecía de Dios. ¿Por qué? Porque eso que te van a dar a ti, ese mensaje que tú vas a recibir, esa interpretación de lengua que se está haciendo, que va para toda la comunidad porque va a edificar, exhortar, tienes que poner en cuenta, ¿te edificó? ¿Te exhortó? ¿Te consoló? ¿Te puso de nervios? ¿Te dio un miedo tremendo? Te quitó la paz. ¿Te quitó la paz? Pónganse a pensar, muchachos. Por eso, tengan cuidado cuando estén escuchando videos en el YouTube. El mundo se va a acabar. Y va a haber demonios allá afuera. Y va a haber oscuridad total y todas las cosas. ¿Qué te está dejando la profecía? ¿Te está dejando miedo o te está edificando? Te está exhortando, te está consolando. Vean los mensajes de la Virgen de Medjugorje. Nada de eso dice. Nada. ¿Qué dice? Hijitos míos, en este tiempo de gracia, los exhorto a que se mantengan en oración porque el demonio está duro. Fíjate, mensajes de consolación, te exhortan, te edifican, te invitan a que hagas oración y todo. Y en cambio acá otros mensajes proféticos, que es lo que desgraciadamente más se vende, y la gente busca lo amarillista, como que vende, pues, y tiene más likes, más vistas. Y que el último papa, el Papa Negro, y que así va a ser, y que después de esto ya viene el fin del mundo, y la gente atemorizada porque lo dice una profecía. Pero vea los efectos de la profecía. Te edifica eso que te dijo, te exhortó, te consoló. No, es que los ovnis van a llegar en el 2028 y se van a llevar a todos los elegidos. No, en el 2030. Ya subió, ahora 2030. Fíjense. Entonces pongamos atención a todo esto, muchachos, ¿sí? Pongamos atención con eso. Los ovnis. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿Ninguna?
Bueno, ya más adelante hablaré de los ovnis si hay chance. Más adelante. Si me acuerdo, si me acuerdo. Bueno, miren, ha pasado mucho, muchachos, en que cuando hay grupos, por ejemplo, de oración, hay personas que oran en lenguas. Sí, hay personas. Pero también hay personas que no todo lo pueden interpretar o no lo pueden interpretar, simplemente pueden orar. Eso sí, hay personas de ese tipo que nada más oran en lenguas, pero no interpretan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos de este lado? Bueno, es que el Señor da a la iglesia conforme se necesita. Eso sí lo sabemos. Por ejemplo, el Señor te prepara, te da. ¿Qué espera el Señor de ti? Si ya te ha dado, pues que te pongas a trabajar, ¿no? Que lo uses, sí. Entonces, tú te das cuenta lo que el Señor te ha dado, entonces tú vas y lo usas. Te preparas, lógico, porque todo eso necesita una preparación. Además, vuelvo y repito, los dones se tienen que usar, se tienen que practicar, se tienen que usar, ¿sí? Se tienen que pulir, trabajar los dones, se pulen, los dones se perfeccionan. Una vez alguien me dijo, ¿cómo es posible que diga usted, hermano, que el don se tiene que perfeccionar si los dones vienen de Dios? Sí, el don lo obtuviste desde el momento del bautismo. El Señor te llenó, te dio los dones, pero se manifiestan en ti si tú lo has pedido, si el Señor te ha dotado por alguna necesidad y el Señor te hace saber que tú lo tienes, porque vuelvo y repito, el Espíritu Santo te impulsa a orar así. Pero se tienen que usar, se van perfeccionando. Sí, yo les decía, ¿no? Antes en el 97, 98, yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le empiezo? Y escuchaba a otros y me gustaba, ya quería yo también tararear. Y después, años después, yo decía, me tengo que concentrar, calmar y empezar. Y ahora sí, y ya para que salga. No, ya no, ya no, ya sale. ¿Por qué? Porque ya estás abierto, porque lo practicas. Claro, tienes que tener mucho respeto. Y más adelante voy a decir que en qué lugares los tienes que usar. Los lugares que se deben de usar, los lugares en los que no se deben de usar. Porque luego te van a decir, este hombre está loco, o quiere llamar la atención. O sea, eso no se trata, ¿no? De eso no se trata, no se trata. Bueno, cuando se va a interpretar, muchachos, nunca, escríbalo ahí. ¿Ya le tomaste foto? ¿Puedo borrar? Bueno, borro y escribo mejor. Qué paciencia. Contratado. Por ejemplo, lo que decías tú acerca de cuando tú, Verónica, de cuando podemos orar y si ya así nada más, pon atención a esas cosas. Cuando escuches, no necesariamente en la hora santa, cuando escuches en un grupo de oración donde tú estés o en la hora santa y escuchas el don de lenguas, pide al Señor el don de lenguas, pero también pide para qué y todo, ¿no? ¿Para qué? Y inténtalo. Tú puede ser que ya, bueno, de que lo tenemos, pero puede ser que ya lo hayas manifestado antes y ahora por nervios no. O sea, tú inténtalo. También ha pasado, y es lícito, te voy a escribir, es lícito, por ejemplo, si tú sientes el deseo ferviente de tener el don de lenguas, yo ya lo he hecho, lo hice con Tomasa. Tomasa se me acercó y me dijo, vamos a orar, y nos pusimos a orar, porque ella me había dicho que ya sentía así, y nos pusimos a orar, y vino el don de lenguas, y ella empezó. Y empezó en su forma, ¿no? Entonces lo que te digo, eso lo podemos hacer también. Pero no vamos a caer en las faltas a Dios. Por ejemplo, los videos que me ha tocado ver, que se llama Escuela de Profetas. Y tiene una hilera de gente y del otro lado, enfrente de ti, tienen a otra hilera y todos están orando en lenguas. Y luego los tocan para que se caigan. Y luego les dicen, ya los puedes tocar para que se caigan.
Eso me cae mal. ¿Qué es eso? Yo se los digo porque es una clase. Yo se los digo porque es una clase. Miren, muchachos, las cosas son muy delicadas. Esto es muy delicado. Las cosas, cuando Dios las manda, las hace uno, pero las hace con mucho amor y con mucho respeto. Cuando vas a hacer oración por alguien y viene la oración de intercesión en lenguas, yo siempre les he dicho, tóquenlo aquí, tóquenlo acá. No vamos a poner manos porque no podemos imponer manos. No somos diáconos, ni somos sacerdotes, ni obispos. Los vamos a tocar de otra manera. Ahora, no los vamos a empujar, porque hay un término que yo he escuchado que dicen, empújalo poquito para que sientan como a la confirmación o el soplo. Bueno, últimamente ha sido cachetadas, ¿no? Del obispo al Espíritu Santo de la confirmación o un soplo. Entonces acá dicen, empújalo poquito, pero hay unos que, que sienten que lo empujan, ¿no? Y el otro no se cae. Entonces, no se hace, porque cuando uno va a descansar en el Espíritu, porque eso es, el término se llama descansar en el Espíritu. Cuando uno va a descansar en el Espíritu, nomás lo tocas poquito y el Espíritu Santo hace lo demás. Si se cayó o una de dos, o él se cayó, o fue el Espíritu Santo que lo tumbó. Si fue el Espíritu Santo que lo tumbó, se llama descanso en el Espíritu. Y cuando hay un descanso en el Espíritu, vuelvo y repito, muchachos, grábenselo bien o anótenlo. El Señor no te quita los sentidos. No te los quita. Tú escuchas lo que hay a tu alrededor. Tú estás consciente de lo que está pasando. El Señor no te quita los sentidos. No, te respeta los sentidos. Sin embargo, si sientes ese descanso que no te puedes mover. Por eso se llama descanso en el Espíritu. Porque o tenía que salir algo, o te está dando algo, y necesitabas de ese descanso. Por ejemplo, en Worthington, yo miraba que llegaba el sacerdote y pum, los tocaba, todos. Entonces, yo haciendo mi oración, yo de repente miré que ya venía el sacerdote, que a todos los puso en hilera, ¿no? Sí, varias hileras, con el Santísimo en la mano. Entonces, los tocaba y se caían. Bueno, yo por mi mente nunca pensó criticar nada, ¿no? Nada, nomás se los digo porque es una clase, para que ustedes sepan y conozcan nada más. Entonces empezó y todos se caían, todos. Y ahí puede pasar muchas cosas. Puedes decir que porque lo ves como en masa, que todos están cayendo o descansando en el Espíritu, tú lo vas a hacer. O sea, como que hay algo que te dice, hazlo tú también, te vas a ver mal si no te caes. Puede pasar muchas cosas. ¿Yo qué hice? Yo cerré mis ojos. Yo abrí mis ojos cuando yo sabía que por allá venía el sacerdote, pero yo cerré mis ojos y me puse en lo mío y pidiendo al Señor mi asistencia y todo. Y apenas llegó conmigo, ni es más, ni siquiera el padre levantó su mano. Y ni siquiera me di cuenta, yo no abrí los ojos. No me di cuenta que ella estaba ahí. Yo no me di cuenta. En Costa Rica. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo escuchaba todo lo que había a mi alrededor, pero no me podía mover. O sea, sí, tengo los sentidos todo, sí, pero yo no sé si no podía, más bien no quería moverme, estaba bien a gusto quieto. Y oía hasta como cuando se va la señal. Así. Uno Entonces, ni se golpea ni nada, porque uno no se golpea. Simplemente uno cae al suelo y es como si le quitaran toda la energía. Sí. Bueno, eso fue lo que pasó para que ustedes sepan lo que sucede si es que no han experimentado un descanso en el Espíritu. Y en otra ocasión me pasó diferente porque estábamos aquí adorando la Santa Cruz. Estaba el padre Efraín, en esa ocasión vino para acá con nosotros. Entonces estábamos adorando y algunos de ellos descansaban en el Espíritu. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me tenía preparado algo de eso. Y yo le decía, Señor, yo estoy ahorita aquí sosteniendo la cruz. Si me caigo, ¿quién me va a agarrar? Nadie. Pero mi espíritu lo necesita. Yo lo siento que necesito ese descanso, Señor, en ti. Necesito llenarme de ti, decía yo. Cuando llegó mi turno, hice lo que iba a hacer, el sacerdote me tocó y todo.
Y miren, y Dios me está escuchando. Simplemente me quedé bien quieto, cerré mis ojos y escuché ese ruido del como que estaba fuera en línea, como que estaba muerto, así que se oye cuando está el corazón latiendo, se oye el tit, tit, y de repente tit, yo sentí un tit, y me sentí en silencio, tranquilo, no me podía mover. Yo tuve un descanso en el espíritu por unos segundos, y de repente abrí los ojos, y el Señor me concedió no caerme, me quedé parado, y me sentí bien fortalecido de todo eso. Entonces, esos son los descansos en el espíritu. Ya no alcanzo a terminar de escribirlo además. Yo creo que lo voy a dejar para la siguiente clase. No. Es que no. has dicho, cuando se va a interpretar, nunca. Sí, cuando se va a interpretar, nunca digan esto es palabra de Dios. Nunca van a decir eso. Esto es palabra de Dios. Cuando se va a interpretar, nunca debes decir esto es palabra de Dios. Claro que no. Vas a interpretar, no se dice eso, no es la Biblia. No estás leyendo la Biblia. Porque solo la Sagrada Escritura lo es. Solo se necesita decir, tengo un sentir de parte de Dios. Eso es lo que se dice. Tengo un sentir de parte de Dios. Y al terminar de dar el mensaje interpretado, nadie debe terminar diciendo palabra de Dios o te alabamos, Señor. Claro que no, porque no es la palabra de Dios, no es la Biblia. Tengo un sentir de parte de Dios. Siento en mi corazón esto, pues. Eso es. ¿Por qué? Todo eso cuando uno da interpretación, muchachos, se llaman revelaciones privadas. Revelaciones privadas. O sea, Dios te revela a ti algo, pues te da esa interpretación. Y lo demás lo voy a dejar ahí porque si no, no voy a acabar. Ahí va a ser la otra interpretación que a mí me ha pasado, que es una interpretación no así, no hacerlo como alguien ora en lenguas si tú estás interpretando, sino interpretación en imágenes y en símbolos. Y eso es lo que voy a hablar la siguiente semana, que es lo que a mí me pasa. Imágenes, símbolos o palabras. Eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Yo no sé tengo quiénes una. están aquí. Sí, dime. Hermano Antonio. Prende la cámara nada más, María, para que te veamos. Es que no me gusta. Oh, bueno, no te apures, dime. Como en el descanso en el espíritu, yo tengo la pregunta que si cada que el Señor tocaba, porque a mí me pasó muchas veces y con diferentes sacerdotes y en diferentes lugares, yo sentí, como dice usted, sentía yo en mi corazón que el Señor me sanaba. Y no sé si realmente es eso o es cuando lo dota a uno o le despierta los dones. Sí, cuando uno descansa en el espíritu puede ser muchas cosas, María. Pueden ser muchas cosas. ¿Qué es lo que le estabas pidiendo al Señor? Pon atención a lo que le pediste. Entonces te responde el Señor. Te respondes. Tal vez estabas muy inquieta, muy adolorida, mucha confusión, estabas con mucha presión o estabas Mucho pidiendo dolor. dones y viene ese descanso en el espíritu. El Señor te da lo que tú necesitas en ese momento. Okay. Es poner atención a lo que tú le estabas pidiendo previamente. Sí. Gracias. Sí, a ti. Vamos a hacer un descanso, 5 minutos. A las 8:15 volvemos. Vamos a ver si Ana Isabel para la grabación.